por una nueva hora. Hasta el mediodía, los temas más relevantes son agenda en tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Saludo a Bautista Bassi, que es terapeuta bioenergético. Qué buena pregunta. ¿Qué es la terapia bioenergética? Un gusto saludarte. No te conozco, Bautista, pero tengo las mejores referencias de tu persona. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Alfredo y a todo el equipo por darme esta oportunidad. Yo sí lo conozco, yo lo he visto en alguna de las fiestas de ahí del pueblo y siempre trato de seguir el programa en lo posible. Bueno, muchas gracias por esa distinción. Cuando nos crucemos, por favor, acércate si sos tan amable. Cómo no, bueno, encantado, va a ser un placer. Bueno, contanos de tu actividad. Mira, antes de empezar me llega un mensaje que dice: decíselo. Gran bendición es para Navarro tener un nuevo profesional como vos. Ojalá te sepamos valorar. Bienvenido a esta comunidad OMGAM. Wow, yo les agradezco infinitamente el recibimiento que estoy teniendo. En mi vida yo he vivido en el interior, he vivido en Misiones, en la provincia de Misiones. Después, por cuestiones de la vida, llegué a Capital, y en los últimos tiempos el factor común que hizo cambiar el modo de pensar de toda la población, creo que me impulsó, y con mi familia empezamos a buscar un lugar en el mundo para realizar nuestros sueños y vivir en paz. Y ahí fue como por medio de una amiga, creo que conocida por ustedes, que es de Gaia. Sí. Claudia y luego Fabiana de Rivero. Así hicimos buena amistad y bueno, así nos fuimos acerenciando con Navarro y tuvimos la posibilidad de vender nuestro departamento acá en Capital y pudimos comprar allá, así que estamos tratando de enraizar en ese pueblo tan bonito, ¿no? Vas a estar en Del Remanso, ¿verdad? Sí, tuvimos la bendición de poder adquirir nuestro pedacito de tierra en ese lugar. Y has dado allí también con gente amorosa, ¿no? Y mira, Alfredo, en este universo, decía el profesor y físico Nikola Tesla, si quieres conocer el universo, piensa en frecuencia y vibración. Y esto es así, todo nos va, la energía invisible para nuestros ojos nos va conectando, y es así como se va expandiendo nuestra realidad. Todo es frecuencia y vibración. Así es, esa es inevitable. Por si te quedaban dudas respecto al mensaje, fue Estefanía Osilaite quien me hizo llegar. Bueno, agradecida, ella muy amorosa, junto con su familia, siempre nos están haciendo mucho más fáciles las cosas. El desarraigo de un lugar y caer en el otro lado como paracaidista, te imaginarás lo que es, ¿no? Entonces es ahí donde esa gente pone de manifiesto todo su amor, todo su nivel de conciencia, y empieza a actuar en consecuencia. Pareciera que poco de paracaidista tenés, tienen. ¿Cómo? Pareciera que poco de paracaidista tienen, porque bueno, pequeños lazos pero fuertes, buenas referencias, buenos comentarios, así que queremos que nos cuentes qué es la terapia bioenergética. Y bueno, mira, yo trabajé casi 20 años más de 20 años en el sistema de salud. Trabajaba en una terapia intensiva haciendo rehabilitación cardiovascular, trabajé en hemodinamia, haciendo cateterismos cardíacos, también en la parte neurológica, donde se trataban aneurismas. Y llegó un momento en que el propio sistema la propia alma empiezan a tener una incoherencia, uno tratando de hacer un poquito más. Entonces fue así como incurrí en otras terapias y
empecé primero por algunas de regeneración celular, después otras como el Zen, otras hasta que llegué a Reiki. Pude hacer la maestría en las 3 disciplinas que tiene Reiki, que es tibetano, Karuna y el Usui, que es quien canalizó la técnica. Y después avancé, después el conocimiento es inalcanzable en una sola encarnación, pareciera, ¿no? Pero bueno, así uno trata de ir incorporando técnicas, y ahí pasé a las técnicas psicofísicas, y ahí empiezo a descubrir un poco esto de la bioenergética, que la etimología de la palabra solo la describe como bio, la parte biológica, y energética, la parte energética. Tengo la sensación que apareció un hilito en algún momento cuando estabas en esa actividad por la que estuviste más de 20 años, apareció un hilito y tiraste y empezó a fluir, ¿no? Sí, uno siempre tiene, cada personalidad trae ciertas características, y bueno, creo que la mía en particular siempre he tenido profesiones de vocaciones de servicio. Entonces, cuando uno empieza a tener un poquito más de hambre de aprender, de progresar, y uno se queda estancado en un sistema que está casi fragmentado hoy en día, por eso también tenemos los problemas que tenemos, uno trata de avanzar un poquito más. No terminamos de entender que hay un cambio de paradigma. Claro, yo creo que el punto de quiebre fue la pandemia. Sí, pero venía como en ebullición, digamos. Vos serías de los que veían que algo por algún lado iba a pasar esto. Claro, a mí lo que a mí me motivó a salir del sistema fue notaba que yo había empezado a trabajar desde mi interior, tratando de hacer evolucionar mi conciencia, y notaba que había ciertas diferencias en la misma atención de un paciente. Una persona que estaba conectada con su espíritu podía obtener mejor resultado en la evolución de un paciente. Y eso fue lo que me hizo andar un poquito más. El que lo escribe muy bien es Chopra. Si ustedes recuerdan, Chopra es médico endocrinólogo. Sí. Y hoy en día es un referente de la filosofía de esta nueva era, ¿no es cierto?, de la parte espiritual. Entonces él decía que en un principio yo empecé estudiando, me llamaba mucho la atención él porque era la parte científica que se unía con la espiritual. Y que mejor que un médico endocrinólogo reconocido en Estados Unidos, en un hospital de renombre, para poder explicarlo, para tener referencia. El otro que lo describe también es Brian Weiss, el psiquiatra, donde le costó casi su carrera el poder expresar todo lo que venía descubriendo en esas regresiones que hacía. Y bueno, cuando yo entro a descubrir esto, Chopra decía que a un paciente solo le mencionaban la palabra de un resultado y el paciente recibía cierta descarga adrenérgica que modificaba su conducta. Por ejemplo, le decían que el resultado era positivo a un tipo de cáncer y el paciente generaba una descarga adrenérgica negativa, lo que lo llevaba a una depresión. Y cuando le decían que ese resultado del laboratorio era negativo al cáncer, liberaba adrenalina, liberaba endorfinas, y ese paciente automáticamente, la misma persona, podría comportarse de otra manera y encarar la vida desde otra manera. Entonces eso quiere decir que hay todo un componente energético que influye dentro de nuestro organismo.
No sé si se entiende. Sí, claro. Toda esa energía influye necesariamente en nosotros y entonces vos cómo te capacitas para qué puntualmente, en qué puntualmente podés ayudarnos. Y yo trabajo con 5 técnicas energéticas, trabajo con radiónica, con cuántica, con reiki, con regeneración celular, y también tengo un fellow hecho por gente de Estados Unidos, de la asociación del maestro Paramahansa Yogananda, conocido porque ha unido casi la cultura hindú con la cristiana, ¿sí? Él tiene varios libros donde expresa su admiración por el Cristo, y bueno, todo eso hace un combo interesante, porque cuando uno lo puede unir, se da cuenta que la percepción de cada persona puede llegar a influir en toda esa parte endocrina y lo lleva al equilibrio. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el ser humano hoy en día vive en un constante desequilibrio con lo que desea realmente y con lo que tiene que cumplir diariamente por las obligaciones que ha adquirido. Y que debemos buscar en realidad lo que deseamos. Claro, pero a veces los compromisos o la propia mente, la mente es el problema. Dicen en Oriente que la mente es la loca de la casa. La loca de la casa. Pide todo el tiempo, y al asociarse con el ego, hacen un problema bastante importante, porque nos separan del alma, ¿no es cierto? Y ahí es donde perdemos el rumbo. ¿Y en qué contexto? Pues yo veo que vos acá haces tratamientos post cirugía, post quimio y demás. ¿En qué contexto, en qué problema, en qué situación podríamos decir lo vamos a ir a visitar? La mayoría de los pacientes que atiendo es porque no han tenido una buena evolución con los métodos tradicionales. Generalmente son tratamientos que han fracasado con las terapias alopáticas. Entonces, como última alternativa, van buscando, valga la redundancia, lo alternativo. Entonces, ahí cuando yo elijo qué tipo de tratamiento puedo utilizar. En un principio yo trabajaba solo. Tengo, por ejemplo, radiónica, que trabaja con una energía de baja frecuencia, pero utiliza distintos gráficos que están relacionados con la geometría sagrada, que produce cierto cambio en las células. Trabajo con cuántica, que ya, como saben, esto viene estudiándose desde previa a Einstein. Estamos hablando del principio del 1900. Entonces, todo esto hace que en el movimiento de átomos que hay en neutrones, electrones, protones, haya un cambio, un movimiento energético que modifica la célula. Eso es donde no puede llegar la medicina alopática. Ellos trabajan generalmente con lo químico. Entonces, con este tratamiento energético, la célula responde un poco más rápido, porque modifica y lleva a la coherencia de lo que era la enfermedad. No sé si me explico bien. Sí, totalmente. Justamente lo que quería decirte, si bien se habla o hemos hablado de puntualmente algunas cosas en las que vos podés ayudar, también hay en algo más genérico, que es decir, a ver, quiero descubrir qué es lo que siento. ¿Eso podría ser planteado así? Claro, porque hay otra parte de algunas de las técnicas o de las terapias alternativas que trabaja sobre la biodecodificación, por ejemplo, donde cada órgano está expresando
su desequilibrio. Por ejemplo, la bioenergética trabaja con los centros energéticos, que son conocidos como chakras. Esos centros energéticos distribuyen la energía en todo el cuerpo físico a partir de los meridianos energéticos. Para que la gente entienda, hagan de cuenta que la casa tiene un sistema eléctrico donde yo enciendo la luz, enciendo la llave de luz y se enciende la bombita, ¿no es cierto? Sí. Cuando hay un cortocircuito, un bloqueo, en esa bombita, en ese circuito eléctrico, la bombita no enciende. Claro. Ese es un bloqueo. Bueno, la bombita vendría a ser el órgano. Cuando no llega electricidad al órgano, el órgano empieza a fallar. Es muy gráfico, pero hay un tema que se me ocurre, y es que la bombita la veo, ahora la señal en el órgano de que no se enciende no lo veo, pero lo siento. La señal del órgano es la manifestación de la enfermedad, de los síntomas de enfermedad. Bien, bien. Y se puede medir a partir de los análisis bacteriológicos, de los análisis bioquímicos, donde tal vez en un análisis más selectivo como un análisis de calcio en sangre me esté dando la indicación de cómo está funcionando mi glándula paratiroides, o en un análisis de orina me está indicando cómo está el funcionamiento renal, o un hepatograma, por ejemplo. Sí, Ese es el indicador. Está claro. ¿Cómo hacemos eventualmente para consultarte, para verte, para hacer una... Bueno. Mire, en Facebook estoy como Verdadero Ser. Verdadero Ser. Verdadero Ser. Algún día te voy a contar la historia, cómo salió, ¿no? Pero ya se entiende casi. Sí. Bueno, en Facebook estoy como Verdadero Ser. Bien. Si no, les dejo mi teléfono y me pueden mandar un WhatsApp y ahí les contesto inmediatamente, no hay ningún problema. Dale, contanos la... El teléfono es 11 583 42 898. Muy bien. 11 563 42 898. Muy bien. Cualquiera que tenga alguna inquietud relacionada con todo esto maravilloso que hemos estado hablando, bueno, simplemente puede contactarse con vos. Sin ninguna duda. Si yo no tengo la técnica para poder ayudarlo, vemos quién la tiene. Yo trabajo con otras personas que esto, como les decía antes, es casi imposible tener todas las formas. Hubo uno solo que tenía todas las formas de hacerlo, fue el Cristo, pero todavía me falta muchísimo. Bueno, se puede llegar. Sí, vamos, por lo menos hay que hacer el intento. Por lo menos hay que hacer el intento. Te agradecemos enormemente. ¿Qué días estás en Navarro habitualmente? Ahora estoy yendo los fines de semana, pero ahora estamos en un tema estamos cerrando temas administrativos, por lo que me hace ir de vez en cuando días de semana para poder agarrar las oficinas que atienden y el tema de escuelas y todo eso, así que estamos yendo más seguido que antes, pero los fines de semana casi siempre estamos ahí. El otro día Fabián amablemente me cedió el lugar para dar a conocer esto, así que muy agradecido con ella, con el vivero. Bueno, ese amor expresado. Bueno, te agradecemos mucho este tiempo y quedamos muy atentos y en contacto, si Dios quiere. Agradecido con todos ustedes por toda su amabilidad y quedo a su disposición. Igualmente, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Ahora, abrazo, ya nos vamos a cruzar ahora. Sí, con mucho gusto. Chau, gracias otra vez. Bueno, queda dicho, ¿no? Que, buena posibilidad de encontrar, dejar de que la mente funcione tanto y que el ser aparezca. Terapia bioenergética. Bautista Bassi nos da esa posibilidad.
Activa tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227 53 98 56. NBR, la radio 90.5 desde Navarro.